Jóvenes, hay una situación en Edenorte que ha estado sonando con bastante intensidad a propósito de una aparente irregularidad en una licitación por un monto de 220 millones de pesos. Desde la plataforma de redes sociales Somos Pueblo se había denunciado que el ganador de esta licitación no contaba con las certificaciones y no cumplía las condiciones técnicas. Lo cual evidentemente trajo todo el ruido característico en las redes sociales. Pero resulta que Edenorte ha dejado sin efecto la adjudicación y el contrato por 222 millones para aparentemente investigar, que Edenorte decidió dejarla sin efecto la adjudicación. Creo que lo que decidió fue mandar la compra y contrataciones para que los revisen. Sí, pero no, lo que dice el comunicado es que lo dejan sin efecto. Y efectivamente lo van a enviar a la Dirección General de Contrataciones Públicas y eso pues estará sujeto a revisión. Pero no deja de ser preocupante el tema, tomando en cuenta primero los antecedentes que hay en el sector eléctrico. Que se haga una licitación sin prever que esas cosas se hagan bien. No, y además estamos hablando de que es lo más básico del mundo, que si cumple o no cumple las características técnicas del proceso. Pero lo que me extraña es que lo suspendan antes de revisarlo, porque si está la denuncia y lo ponen en consulta, compra y contrataciones, si resulta que compra y contrataciones dice que sí, y el que lo ganó bien, ¿qué van a hacer con él? Bueno, pero es que el mismo hecho que se deje sin efecto de entrada, parecería una aquiescencia que hay un problema. Muy bien, pero si hay un problema, entonces ¿para qué lo tienen que mandar a compra y contrataciones? Es admitir que la denuncia es válida y que dejen efecto. No sé, pero mira, entiende la lógica. El tema, señores, si aquí hay un proceso judicial importante que tiene que ver con compra de suministros eléctricos desde estas instituciones. Ese mismo caso que se le sigue a Alexis Medina, que ha traído tantos escándalos. Que todavía ese caso está todavía está ahí, evidentemente. Ni siquiera ha avanzado lo suficiente a nivel judicial, pero que tiene involucrado a un hermano del presidente de la República, además de varios coimputados más y varios parientes más, y que ha sido uno de los señalados como de los peores casos que se tiene en el sistema eléctrico de corrupción a través de este proceso de estos procesos de licitaciones públicas. Por lo tanto, que tengamos desde el mismo sector eléctrico otro problema con otra licitación. Ahora en esta nueva gestión, la verdad es que parecería que no aprendimos gran cosa de lo que está pasando actualmente a nivel judicial. Que no haya el cuidado, ¿verdad? De tú decir que esos procesos cuando se hagan bien. Claro, porque si tú como gestión estás impulsando correctamente, hay que decirlo, que se judicialice un tema que precisamente lo que hizo fue instalar una red de compras irregulares a través de licitaciones amañadas en estas instituciones, pues de alguna manera se supone que esas debilidades debieron sacudirse y debieron fortalecerse a un punto donde no escuchemos este tipo de ruidos respecto precisamente a compra de suministros eléctricos desde las distribuidoras. Ojalá que se esclarezca esta situación, porque la verdad es que es sumamente preocupante que estemos repitiendo episodios de esta naturaleza cuando todo el mundo asumió de forma natural que lo que ocurrió durante la gestión del PLD con la compra de suministros fue tan terrible y tan escandaloso que de alguna manera se habían fortalecido las distribuidoras desde el punto de vista de sus compras. Conozco un caso y la persona que me informó que está involucrada me dijo incluso que iban a impugnarlo. Es sobre la reparación de un puerto con dos empresas dominicanas y grandes ambas, pero la que perdió me dice que ellos quedaron en primera posición y que luego se lo adjudicaron a otro que con una diferencia de aquellos cuantos millones. Y él me dijo que iba a impugnar. Yo no conozco el detalle, pero lo que te quiero decir es que las licitaciones se hacen para que las cosas se hagan bien, ¿verdad? Entonces, como que ese tipo de cosas no debería ocurrir cuando tú la pasas por ese sedazo. Porque además, cuando tú tienes partes involucradas, esa misma parte te denuncia.
Sí, muchas veces... Porque si yo pierdo, tengo una razón. Ahora, sí, bueno, eso es lo que ocurre en este tipo de casos. Cuando un medio o una plataforma de redes sociales se hace eco de una situación, normalmente es que uno de los perjudicados pasa la información del proceso. Eso es así. Y bueno, ya veremos lo que sucede. No, mira, eso es tan así, que cuando los medios tenemos informaciones de instituciones, son gente de adentro que te dan la información. Alguien que ve algo que no le gusta, alguien molesto que dice, ajá, así es la cosa, y te pasa el papel, te hace saber, mira lo que hay aquí. Es decir, esas informaciones salen de adentro. Bueno, es importante que siempre las cosas se hagan de manera transparente, que ese caso de esa licitación denunciada ahí por una de las plataformas digitales y que se hace eco el periódico Diario Libre, bueno, porque se abra una investigación y que se determine a ver qué pasó, y compra y contrataciones tiene la calidad y el aval para hacer ese tipo de revisiones y chequear a ver qué pasó. Y precisamente hablando del sector eléctrico, ahora, en el día de ayer... Pero mira qué interesante eso que dice Caminero. Yo he insistido mucho, porque yo he trabajado mucho con esto de la ley 340 del Banco Mundial, con Interamericano, gobierno, Estado. Y siempre he dicho, señores, pero ¿por qué no hacemos una base de licitación general? Porque cuando tú dejas que las instituciones hagan su propia, su propio pliego de condiciones, normalmente se ponen cosas que son incoherentes con la transparencia. Porque tú te das cuenta que es como buscando guiar la cosa por un lado. Y si tú haces una licitación, tú persigues transparencia. ¿Transparencia para qué? Para que la cosa se haga dentro del marco de la ley. Transparencia para racionalizar tus recursos, que los recursos que tú vas a invertir, la cosa no te salgan más caras que como te deben costar en un precio razonable en el mercado, para que los oferentes buscando ganar, pues te traten de dar el mejor precio. Sin embargo, eso no se ha logrado. Por ejemplo, y yo digo, ¿cómo es posible que una licitación se haga sin que pase por ese sedazo técnico de que tú digas, eso está bien? Y ocurre que la mayoría se suben de manera irregular. Miren lo que pasa, hay una forma de hacer estas cosas bien, pero hay muchas formas de hacerla mal. Claro, por eso te digo. Y en muchos casos lo que hacen es armar la licitación a la medida de los interesados. En este caso ni siquiera es ese nivel de sofisticación, vamos a decir. En este caso es mucho más burdo lo que se está denunciando. Hay una serie de características técnicas, de certificaciones que se requieren por el tipo de material que se está comprando, y resulta que la empresa que fue elegida no tiene las certificaciones. Sin embargo, otras oferentes que fueron descartadas en la evaluación técnica, teniendo esas certificaciones y teniendo valores por debajo del que presentó todo la empresa. Eso debería estar en el pliego de condiciones. Pero el tema es que puede estar en el pliego, pero al final hay una comisión ahí sentada, la comisión de compra, que es la que recibe toda esa documentación, la evalúa y dice, fulano cumple y fulano no cumple. Y lo que pasó en este caso es que esa comisión, aparentemente, porque esto tendrá que ser posteriormente confirmado, pero lo que aparentemente sucedió es que esa comisión se sentó ahí, revisó esas documentaciones y encontraron que a pesar de que esta no llenaba los requisitos técnicos, entonces esa era la idónea. Y evidentemente ahí hay un componente humano de por medio que, aunque se use unos términos de referencia predeterminados, aunque haya un filtro a nivel de la revisión de esos términos de referencia, pues lamentablemente el rol de las comisiones de compra siempre va a estar ahí. Y si no hay un nivel alto de transparencia y un alto nivel ético en esas comisiones, esa evaluación de los aspectos técnicos pues se puede distorsionar. Y fíjate que en este caso es muy sencillo. O tiene o no tiene una serie de certificaciones. Ahí no hay evaluación técnica. Ahí no hay espacio de especulación. Es como decir, ¿usted tiene cédula? ¿O no? No, yo la tengo. Imagínate, la dejé en casa, vaya a buscarla y tráigamela. Imagínate cuando se entra en espacios un poco más subjetivos que eso. Y ahí entonces se presta a toda la manipulación del